Seguramente has visto alguna de sus pirámides imponentes en las fotos de ese amigo que viaja demasiado y presume en Instagram. Pero, seamos honestos, ¿qué tanto sabes realmente sobre los mayas? Porque, aunque construyeron algunas de las estructuras más asombrosas de la antigüedad, su día a día era mucho más interesante que solo levantar piedras bajo el sol. Imagínate una civilización donde los sacrificios humanos eran una práctica común. El chocolate se tomaba con chile y alucinógenos, los piercings y tatuajes eran casi obligatorios, y si querías emborracharte, podías hacerlo con un enema de alcohol. Sí, así de intenso era ser maya. Hoy vamos a sumergirnos en la vida cotidiana de esta civilización fascinante, desde sus extrañas modas de belleza hasta su obsesión con el deporte más brutal de la historia. Así que prepárate, porque esta historia te va a sorprender. La civilización maya fue una de las más avanzadas de la América precolombina. No solo levantaron ciudades enteras con templos monumentales, sino que también desarrollaron una astronomía increíblemente precisa. Crearon un calendario mejor que el de los europeos de la época y construyeron carreteras cuando en otros lugares del mundo la gente aún se tropezaba con piedras. Su territorio cubría lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, y cada ciudad-estado tenía su propio gobernante, que generalmente se creía una especie de semidios, lo cual, si lo piensas bien, no es muy distinto de ciertos políticos actuales. Pero la vida de un maya promedio no se trataba solo de ciencia y templos majestuosos. Si no nacías en la nobleza o en el sacerdocio, lo más probable es que pasaras tus días trabajando la tierra, construyendo carreteras o sirviendo a los poderosos. Y si tenías mala suerte, podías terminar como sacrificio humano. Un pequeño detalle que hacía que cualquier error en el trabajo fuera ligeramente más estresante. Ahora bien, si crees que los mayas eran un pueblo serio y religioso las 24 horas del día, te equivocas. Les encantaban las fiestas, los deportes extremos y presumir su belleza con métodos bastante cuestionables. Además, cuando se trataba de comida y bebida, su creatividad no tenía límites, aunque eso no siempre era algo bueno, como pronto descubriremos. Porque sí, esta era una civilización de contrastes. Por un lado, desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de América. Por otro, creían que la mejor forma de conectar con los dioses era bebiendo hasta perder el conocimiento o metiéndose vino en lugares que preferimos no mencionar todavía. Pero tranquilo, ya llegaremos a eso. Si te pidiera que adivinaras qué civilización inventó las primeras barras energéticas, probablemente pensarías en algo moderno, ¿cierto? Pero no. Los mayas ya sabían cómo recargar energías mucho antes de que existieran los gimnasios y las bebidas deportivas. Su secreto, el cacao. Pero no cualquier cacao, sino una versión potente, alcohólica y en algunos casos psicodélica. Para los mayas, el chocolate no era solo una golosina, sino una bebida sagrada. Y como cualquier cosa sagrada, había que llevarla al extremo. Preparaban una bebida espesa y amarga a base de cacao fermentado, la endulzaban con miel y la combinaban con especias, chiles y sustancias extrañas que los hacían ver cosas raras. Así que, si alguna vez sientes que un chocolate caliente te da energía, imagina lo que les pasaba a ellos con su versión turbinada. Pero no todo era chocolate. También tenían otra bebida alcohólica llamada balché, hecha con corteza de árbol fermentada y endulzada con miel. Se decía que era un regalo de los dioses, lo que probablemente significaba que cada fiesta terminaba con al menos un par de mayas abrazando un árbol mientras trataban de recordar su propio nombre. Sin embargo, si crees que la forma más efectiva de emborracharse es bebiendo, es porque no eres lo suficientemente creativo. Los mayas encontraron una manera más eficiente de absorber el alcohol: los enemas. Sí, leíste bien. En lugar de beber el vino o el balché,
muchos mayas optaban por administrárselo directamente por vía rectal. ¿Por qué? Bueno, aparentemente, así el efecto llegaba más rápido y fuerte, sin pasar por el estómago. Básicamente, inventaron el shot en la forma más literal posible. Los registros muestran imágenes de mayas inclinados, usando tubos para introducirse vino y otras sustancias. El resultado, una borrachera instantánea que los convertía oficialmente en los primeros frat boys de la historia. Así que la próxima vez que alguien te diga que los antiguos eran más civilizados que nosotros, recuérdales esta técnica avanzada de consumo de alcohol. Los mayas no solo bebían por diversión, sino que sus rituales religiosos estaban llenos de estas bebidas embriagantes. Y considerando que muchas de sus ceremonias incluían sacrificios humanos, podemos asumir que algunos asistentes necesitaban más de un trago para sobrellevar la experiencia. Así que, si alguna vez te preguntaste cómo se divertían los mayas después de un largo día de trabajo, la respuesta es simple: chocolate, alcohol, alucinógenos y métodos poco convencionales para ingerirlos. Definitivamente sabían cómo animar una fiesta. Si crees que los brackets y las carillas dentales son lo último en tendencias de estética, espera a conocer los tratamientos mayas. Para ellos, tener dientes comunes y corrientes era aburrido. La solución: perforarlos y llenarlos de piedras preciosas. Sí, mucho antes de que los raperos modernos presumieran sus grills dorados, los mayas ya lucían sonrisas resplandecientes. Los dentistas de la época, que por cierto no contaban con anestesia ni con playlists relajantes de música instrumental, perforaban los dientes de sus pacientes con herramientas de piedra y encajaban pequeñas gemas en los orificios. Y, sorprendentemente, lo hacían con tal precisión que evitaban dañar los nervios. Así que, la próxima vez que tu dentista te haga ver las estrellas con el torno, recuerda que al menos no está intentando incrustarte un jade en los molares. Pero los dientes decorados eran solo el principio. La belleza maya tenía estándares bastante peculiares. Para empezar, los ojos viscos eran el ideal de perfección. ¿Cómo lograban esto? Fácil. Desde la infancia, colgaban pequeños objetos entre los ojos de los bebés para obligarlos a desarrollar un estrabismo natural. Así que, si alguna vez reprobaste un examen de visión, solo piensa que en la antigua civilización maya podrías haber sido un modelo de portada. Pero el rasgo más codiciado de todos era un cráneo alargado, porque según ellos, eso los hacía parecerse al maíz, el alimento sagrado. Para lograrlo, los padres ataban tablas de madera a la cabeza de los recién nacidos, moldeando lentamente su forma. Y si crees que eso suena un poco extremo, recuerda que hoy en día hay gente dispuesta a inyectarse veneno en la cara para reducir arrugas. El cabello también jugaba un papel clave en la apariencia. En lugar de buscar una melena abundante, los hombres mayas se afeitaban o incluso quemaban la línea del cabello para crear una frente más alta. Porque, al parecer, lucir como si estuvieras perdiendo pelo a los 20 era la moda. Si crees que en la antigüedad la vida era dura, imagina vivir en una sociedad donde en cualquier momento podía ser seleccionado como la ofrenda especial para los dioses. Y no estamos hablando de un pequeño ritual simbólico con velas y plegarias. Estamos hablando de un sacrificio en toda regla, con pirámides, cuchillos de obsidiana y, por supuesto, mucha sangre. Los mayas eran politeístas, lo que significa que tenían más dioses de los que probablemente puedas contar. Y, como toda buena deidad de la antigüedad, estos dioses eran temperamentales y siempre estaban hambrientos de sacrificios humanos. En especial, les gustaban los niños, porque su inocencia los convertía en la ofrenda perfecta. Así que, mientras en la actualidad los niños ganan premios por recitar poemas en la escuela, en el mundo maya algunos eran premiados con un boleto directo al más allá. Pero no creas que solo los niños eran candidatos.
También se sacrificaban prisioneros de guerra, esclavos y en algunas ocasiones adultos mayas comunes y corrientes. La élite solía justificar estos actos diciendo que eran necesarios para mantener el equilibrio del universo. Un argumento bastante conveniente, sobre todo si no eras tú el que terminaba en el altar. Ahora bien, la forma más famosa de sacrificio era la extracción del corazón. La víctima era llevada hasta la cima de una pirámide, donde los sacerdotes abrían su pecho con un cuchillo de obsidiana y arrancaban el corazón aún latiendo para ofrecérselo a los dioses. Y por si esto no era lo suficientemente dramático, el cuerpo sin vida era arrojado escaleras abajo, asegurándose de que cada escalón quedara bien empapado de... Bueno, ya sabes, pero este no era el único método. También existían sacrificios por decapitación, ahogamiento e incluso enterramiento en cuevas sagradas. Básicamente, si eras elegido para una ofrenda, las opciones de salir con vida eran exactamente cero. Lo curioso es que algunas personas veían esto como un honor. Se creía que los sacrificados iban directo al paraíso, sin necesidad de pasar por las difíciles pruebas del inframundo. Así que, en cierta forma, ser elegido era como recibir un pase VIP al más allá, aunque no estamos seguros de cuántos realmente lo disfrutaban. En cualquier caso, la próxima vez que te quejes de tener que madrugar para ir al trabajo, recuerda que, en el mundo maya, podrías haber tenido un destino ligeramente peor. Si alguna vez has disfrutado de unos buenos tacos, un tamal o un plato de guacamole, tienes que agradecerle a los mayas. Sí, antes de que la gastronomía mexicana conquistara el mundo, este pueblo ya dominaba el arte de la cocina. Claro, su menú tenía algunas sorpresas, no todas muy apetitosas. La base de la alimentación maya se conocía como las 3 hermanas: maíz, frijoles y calabaza. Estos 3 ingredientes eran el corazón de su dieta y aseguraban que nadie pasara hambre, bueno, excepto cuando había sequías, en cuyo caso había sacrificios y problema resuelto. Con el maíz, los mayas crearon algo que cambiaría la historia de la comida, la tortilla. Sí, sin ellos, hoy no tendríamos tacos ni quesadillas, y eso es algo que merece un aplauso de pie. Pero no todo era vegetal. También consumían chile, aguacate, camote, tomate y cacao. Sí, el mismo que usaban para embriagarse. Ahora, en cuanto a la carne, las opciones eran variadas. Comían pavo, venado, jabalí, peces y, para los más aventureros, iguanas y perros. Sí, Fido no era exactamente una mascota en el mundo maya. Para condimentar sus platillos, no escatimaban en chile. De hecho, el chile era tan importante que incluso lo usaban como castigo para los niños traviesos. Imagínate que en lugar de un regaño, tus papás te soplaran humo de chile a los ojos. Así que, si alguna vez pensaste que tu infancia fue difícil, los niños mayas definitivamente tenían algo que decir al respecto. Pero la joya de la corona de su gastronomía fue, sin duda, el chocolate. Fueron los primeros en tostar los granos de cacao y convertirlos en una bebida. Aunque antes de imaginarte un chocolate caliente con malvaviscos, recuerda que la versión maya era amarga, espesa y, en muchos casos, mezclada con chile o incluso alcohol. No era precisamente un postre, sino más bien una poción energética para guerreros y sacerdotes. Los mayas no solo inventaron recetas, sino que convirtieron la comida en parte de su identidad. Y aunque hoy en día sus platillos han evolucionado, su legado sigue vivo en cada mordida de tortilla, cada sorbo de chocolate y cada salsa que nos hace llorar de picante. Si crees que los mayas eran un pueblo serio, vestido con túnicas blancas y viviendo en armonía con la naturaleza, prepárate para un golpe de realidad, porque si algo les encantaba, además del chocolate embriagante y los sacrificios dramáticos, era la moda extrema. Y cuando decimos extrema, lo decimos en serio.
Para empezar estaban los tatuajes, pero a diferencia de hoy, donde puedes ir a un estudio con música relajante y anestesia tópica, los mayas lo hacían a la brava. Primero pintaban sobre la piel el diseño deseado. Después, usaban herramientas afiladas para cortar la piel siguiendo las líneas. Y por último, aplicaban tinta sobre las heridas abiertas para que el color se impregnara. Básicamente, cada tatuaje venía con su propio episodio de sufrimiento garantizado. Los hombres solían esperar hasta casarse para tatuarse, lo que significaba que un recién casado no solo tenía que preocuparse por su nueva vida en pareja, sino también por sobrevivir al proceso de decoración corporal. Las mujeres también se tatuaban, aunque evitaban ciertas zonas como el pecho, lo cual, considerando el método, era una decisión bastante razonable. Pero si crees que los tatuajes eran la única forma de expresión estética, prepárate. Los mayas también eran fanáticos de los piercings, y no hablamos solo de una perforación en la oreja. No. Los más extremos se perforaban los labios, la nariz y, para los verdaderamente dedicados, la lengua y los genitales. Y lo hacían con espinas de mantarraya o con púas de rosal, porque al parecer las agujas eran demasiado convencionales para ellos. Eso sí, los piercings no eran solo por moda, sino también parte de rituales religiosos. Sangrar era visto como una forma de comunicación con los dioses, lo que significa que cada perforación venía con un poco de espiritualidad y un montón de dolor. Y si todo esto no era suficiente, también estaban los expansores. Sí, mucho antes de que los adolescentes modernos descubrieran los aretes gigantes, los mayas ya usaban tapones enormes en las orejas, hechos de jade, hueso o conchas. Básicamente, entre tatuajes, piercings y expansores, los mayas eran la versión prehispánica de la escena punk. Pero la moda no terminaba ahí. La ropa también reflejaba el estatus social. Los hombres comunes usaban taparrabos sencillos y las mujeres blusas con faldas largas. Pero los de la élite, ellos iban con todo: túnicas bordadas, plumas exóticas y enormes tocados hechos de pieles y piedras preciosas. Si alguna vez viste los atuendos del Met Gala y pensaste que eran exagerados, es porque no has visto lo que se ponía un noble maya para una fiesta. Así que, si alguna vez pensaste que tu look era atrevido, recuerda que hubo un pueblo que combinó tatuajes con piercings, dientes incrustados con gemas y cráneos deformados, todo en un solo outfit. Si crees que el fútbol puede ser intenso, es porque nunca has jugado Poc Tapoc, el deporte estrella de los mayas. Este no era un simple pasatiempo, era una combinación entre espectáculo, ceremonia religiosa y una sentencia de muerte disfrazada de competencia. Para empezar, el juego consistía en golpear una pelota de caucho de unos 10 kilos, usando únicamente las caderas, los codos y las rodillas. Nada de manos, nada de pies. Así que, si alguna vez te quejaste de que el voleibol deja marcas en los brazos, imagina recibir un pelotazo de 10 kilos directo en las costillas. La cancha, conocida como Tlachtli, tenía un aro de piedra colocado en lo alto de un muro. El objetivo era hacer pasar la pelota por ese aro, algo que requería una combinación de habilidad, fuerza y milagros. Y si eso ya suena difícil, considera que algunos partidos podían durar horas o incluso días. Ahora, lo realmente extremo era lo que ocurría después del partido. En algunos casos, los jugadores formaban parte de un ritual religioso, lo que significaba que uno de ellos terminaría siendo sacrificado. Y aquí viene lo interesante. Algunos historiadores creen que el que era sacrificado no era el perdedor, sino el ganador. ¿Por qué? Porque morir en el juego era visto como un honor, un pase directo al paraíso. Así que, en resumen, si eras bueno en Poc Tapoc, ganabas prestigio y luego te cortaban la cabeza. No es precisamente la mejor estrategia de motivación deportiva, pero para los mayas tenía sentido.
Además, a veces los equipos estaban formados por prisioneros de guerra y la victoria podía significar la libertad o la muerte rápida. Básicamente, era la versión antigua de los juegos de supervivencia, pero sin efectos especiales ni dobles de acción. Hoy en día, el Pok-Tapok todavía se juega en algunas regiones, aunque, afortunadamente, sin sacrificios de por medio. Y aunque el fútbol moderno puede ser intenso, al menos los jugadores no tienen que preocuparse por ser decapitados después del partido. Si piensas que en la antigüedad la gente vivía en condiciones poco higiénicas, te sorprenderá saber que los mayas estaban bastante adelantados en este aspecto. Mientras en la Europa medieval los nobles usaban perfumes para disimular el hedor y la gente se bañaba una vez al año, con suerte, los mayas practicaban la limpieza diaria como parte fundamental de su cultura. Para empezar, tomaban baños regularmente, a veces con agua fría y otras en baños de vapor, conocidos como temazcales. Estos eran pequeños cuartos de piedra, donde se vertía agua sobre piedras calientes para generar vapor. Y aunque hoy en día suena como una experiencia de spa de lujo, en ese entonces era una práctica común para purificar el cuerpo antes de ceremonias religiosas. Pero no todo en la higiene maya era digno de admiración. También tenían remedios que, bueno, digamos que no resistirían una revisión médica moderna. Por ejemplo, para curar problemas respiratorios como el asma, su solución era tabaco. Sí, si alguien tenía dificultad para respirar, le daban humo de tabaco con la esperanza de limpiar los pulmones. Porque claro, nada dice remedio saludable como llenar los bronquios de humo. Otro de sus tratamientos estrella era el balché, esa bebida alcohólica fermentada que ya mencionamos, pero esta vez, en lugar de beberla, la usaban para inducir el vómito como una forma de limpiar el estómago. Básicamente, la cura para un malestar estomacal era ponerse aún peor. Y si crees que automedicarse es un problema moderno, los mayas también tenían sus propias versiones de remedios improvisados. Para tratar heridas, aplicaban resinas de árboles y plantas medicinales, algunas de las cuales realmente tenían propiedades curativas, pero también usaban métodos un poco más cuestionables, como el uso de sangre de animales en ciertos tratamientos. A pesar de sus errores médicos, los mayas eran sorprendentemente avanzados en cirugía. Sabían cómo cerrar heridas, extraer espinas y hasta practicar trepanaciones craneales. Es decir, hacer agujeros en el cráneo sin matar al paciente. Bueno, la mayoría de las veces. Y lo más impresionante, parece que algunos de estos pacientes realmente sobrevivían. Así que, aunque tenían algunas ideas médicas bastante cuestionables, también lograron avances notables. Y considerando que la medicina europea de la época todavía incluía sangrías y exorcismos, los mayas no estaban tan mal en comparación. Si alguna vez te has quejado de que el alquiler es caro, los mayas probablemente tendrían algo que decir al respecto. En su mundo, las casas eran simples pero funcionales, construidas con materiales como piedra caliza, madera, adobe y techos de palma. Nada de plomería, nada de electricidad, y aún así, con mejor planeación urbana que muchas ciudades modernas. Las casas mayas solían estar organizadas en pequeños complejos familiares, donde varias generaciones vivían juntas. Así que, si alguna vez has tenido que aguantar a un familiar entrometido, imagina compartir casa con toda tu familia extendida. Los campesinos vivían en casas modestas, pero si eras de la élite, podías permitirte una residencia con patios, terrazas y hasta suelos de piedra bien trabajados. Y sí, el suelo podía ser de piedra, pero no te emociones demasiado. Los muebles eran escasos, así que el suelo también servía de cama, mesa y en muchos casos, silla. En cuanto al trabajo, los mayas no tenían un solo empleo soñado,
pero sí muchas ocupaciones esenciales. La mayoría de los hombres trabajaban como agricultores, cultivando maíz, frijoles, calabaza y chile. Y lo hacían sin la ayuda de animales de carga porque, por alguna razón, nunca se les ocurrió domesticar al venado. Así que todo el proceso era manual, con herramientas de piedra y pura fuerza bruta. Los artesanos, por su parte, se encargaban de fabricar cerámica, joyería y tejidos, mientras que los comerciantes recorrían largas distancias para intercambiar bienes. Si eras sacerdote, tu trabajo consistía en dirigir ceremonias y hacer sacrificios, y aparentemente en asegurarte de que nadie olvidara que los dioses siempre tenían hambre de sangre. Las mujeres, mientras tanto, se encargaban de la cocina, la crianza de los niños y la elaboración de textiles. Pero no creas que su rol era secundario. Muchas de ellas jugaban un papel clave en la transmisión del conocimiento y en la organización de la comunidad. Algunas incluso llegaron a gobernar ciudades, demostrando que la política no era solo cosa de hombres. Si alguna vez has quedado atrapado en el tráfico y te has quejado del transporte público, los mayas probablemente te responderían: ¿transporte? ¿Qué es eso? Porque en su mundo, viajar largas distancias significaba básicamente una de dos cosas: caminar hasta que te sangraran los pies o remar hasta que te dolieran los brazos. Los mayas construyeron un sistema de caminos llamado Sacbeob, caminos blancos, que conectaban sus ciudades y les permitían moverse con relativa facilidad. Eran caminos elevados, algunos de hasta 8 metros de ancho, hechos de piedra caliza y diseñados para resistir el paso del tiempo. Básicamente, eran autopistas antiguas, pero sin tráfico, sin peajes y, por supuesto, sin autos. Pero aquí viene el dato curioso. Los mayas no usaban animales de carga ni ruedas para el transporte de mercancías. Todo se llevaba a mano. Sí, eso significa que si necesitabas trasladar algo pesado, la única opción era que un grupo de esclavos o comerciantes se lo echara al hombro y caminara kilómetros bajo el sol abrasador. Así que, si alguna vez te has quejado de cargar las bolsas del súper, recuerda que los mayas cargaban piedras, cacao y cerámica sin la ayuda de carritos con rueditas. Cuando no estaban caminando, la otra opción era viajar por agua. Los mayas eran expertos navegantes y usaban canoas enormes para moverse por ríos y costas. Algunas de estas canoas llegaban a medir hasta 15 metros de largo y podían transportar grandes cantidades de mercancía e incluso personas. Imagínate una especie de Uber acuático, pero sin GPS y con el riesgo de encontrarte con cocodrilos en el camino. Gracias a estos sistemas de transporte, los mayas podían comerciar con otras regiones, intercambiando jade, plumas de quetzal, obsidiana y hasta sal. Así que, aunque no tenían caballos ni ruedas, lograron construir una red comercial impresionante, conectando a cientos de ciudades en Mesoamérica. Eso sí, viajar largas distancias no era algo que se hiciera por placer. No había vacaciones en la playa ni escapadas de fin de semana. En la mayoría de los casos, la gente se quedaba en su ciudad toda la vida, porque, seamos honestos, caminar días enteros cargando mercancía o remar por horas bajo el sol no suena como la mejor forma de relajarse. La vida en el mundo maya no era para cualquiera. Si lograbas sobrevivir a las enfermedades, al trabajo forzado y a las estrictas modas de belleza, aún tenías que preocuparte por no terminar como sacrificio en la cima de una pirámide. Pero si lo conseguías, podías disfrutar de deliciosas tortillas, bebidas embriagantes y un par de piercings que harían temblar a cualquier tatuador moderno. Hoy en día, su legado sigue vivo en nuestra comida, nuestra arquitectura y en el hecho de que la gente todavía se perfora la cara y se tatúa todo el cuerpo. Quizá los mayas no predijeron el fin del mundo en 2012, pero sí dejaron una huella imborrable en la historia. Y ahora la pregunta del millón. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿vivirías en la civilización maya? Piénsalo bien,
porque aquí no había segundas oportunidades. Déjanos tu respuesta en los comentarios y, mientras tanto, dale me gusta, suscríbete y prepárate para más historias increíbles en el próximo video.